creando cosas. Bueno, entonces, ¿qué sigue acá? Lo que sigue acá, ya agregué los repositorios, entonces pues vamos a crear las respectivas vistas, ¿sí? Pues tengo que hacer el gestor para familiares, el gestor para pacientes, el gestor para anotaciones y el gestor para historias. Entonces, pues comencemos. Entonces, vamos Profe, a añadir, qué pena interrumpirle. ¿no? ¿Será que nos puede regalar esos códigos, por favor? ¿Cuáles Para, códigos? para crear los stories y las vistas. Sí, sí, Los sí. comandos, qué .NET, pena. New Page, ya se me olvidó. Voy a buscarlo. Este es los Git, este es, ahí está. Es este, es este. Entonces, bueno, vamos a añadirlo. Recuerda que tienes que lanzarlo siempre desde frontend, ¿vale? De la base del frontend. Bueno, vamos con list de familiar. Y familiares ya lo había hecho. Vamos a ver qué es lo que tengo hecho acá. Porque qué raro, eso no. Repositorio, no, esto es. Necesito el frontend, que es este, las páginas. Store médico, list familiar. Es que este es del otro. Store familiares, listo, gestor familiares. Tengo list familiar y tengo eh, añadir familiar, listo. No voy a hacer más por el momento. Pues ya los otros es repetición. Igual, pues si hay más tiempo, los haré después. Luego viene el de paciente, list paciente. Luego viene, bueno, gestor, pacientes. Luego viene acá el de añadir paciente, ¿vale? Add paciente, perfecto. Esos fueron los dos que yo hice. Vamos a editar el share, layout. Vamos a ocultar esta ventana y vamos a añadir entonces los otros dos, que sería el gestor de pacientes, el gestor de familiares, list familiar, list familiar así lo llamé. Bueno, no conservo cohesión, lo siento. Eso sí falló mucho. Pero ustedes traten de que los nombres como que sigan una misma idea. Gestor familiares, gestor pacientes y list paciente. List paciente, listo. Ya los tengo ahí. Voy a verificar que sean esos. Gestor familiares, add familiar, list familiar, perfecto. Y el gestor pacientes, list paciente, listo, perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a empezar con vamos a empezar con la página de, voy a cerrar esto como que me estorba un poquito, pues también me estorba un poquito y aquí está el frontend. Entonces empecemos con el gestor de familiares. Entonces tenemos las páginas de list y la página de este. Entonces, bueno, bien, private, vamos allá, aquí ya invocamos el repositorio, read only y repositorio familiar igual a repositorio familiar. Listo. Muy bien. Le hacemos la clase public. Yo tan bobito. Tomar un error porque debo hacerlo dentro de la clase. Bueno, ahora sí. Hacemos el constructor, list familiar model, repositorio familiar. Entonces, aquí hacemos this.repositorio familiar igual a, obvio, ¿no? Aquí debe recibir la variable repositorio familiar. Bueno, aquí ya la instanciamos. Y pues acá no nos está revisando, entonces hay que cambiar de proyecto. ¿Qué decir aquí? Aquí clic abajito que estamos en el front. Esperemos que cargue, un momentico que cargue.
Esperemos que cargue y nos debería mostrar unos errores. Listo, ahí ya nos debería mostrar errores. ¿Qué errores hay? Que pues nos falta agregar la persistencia. ¿Sí? Nos falta agregar la persistencia. Listo, perfecto. Y acá vamos a tener una variable pública. Es un enumerate de familiar, que son los familiares. ¿Listo? Bueno, entonces que tiene get y set, ¿no? Y set, básicamente. Bueno, y para agregar familiar, nos toca agregar el dominio. Ahí está. Perfecto. Entonces ya no tenemos errores. Básicamente aquí, cuando entramos a la página, llamamos el contexto, punto, get al familiares. No es más. ¿Listo? Listo. Y ahora pues, me voy a robar de médico, el gestor de médicos de la lista, me voy a robar pues esto. ¿Listo? Pues es porque es el mismo mico con diferente vestido. Entonces, acá voy a esto. Bueno, acá como está género, hay que usar @using dominio. Listo, hay que decirle acá, gestionar familiares. Listo, en esta página podrás gestionar los familiares. Luego acá, aquí viene dirección, longitud y latitud. No voy a usar acciones porque por ahora pues no voy a hacer eso. Eso porque pues ya nos iría demasiado tiempo. Solo necesito insertar por ahora. Y aquí sería familiares. ¿Listo? Es esta variable familiares de aquí, la que yo estoy llamando ahí. Y pues aquí no sería médico, pues por cuestiones, yo podría dejarlo como médico, porque pues ahí estaría como inscrito cada familiar, pero razones de cohesión, entonces es mejor poner un nombre apropiado. Listo. Aquí viene familiar.dirección, familiar.longitud y finalmente familiar.latitud. Aquí me lo hace tan amablemente, familiar.latitud. Listo. Voy a borrar esta última. Voy a borrar esta última porque de verdad pues no voy a ponerme a hacer eso. Entonces, listo. Y tenemos el botón de agregar que nos lleva a add familiar. ¿Listo? Bueno, no es más. ¿Listo? Aquí ya podemos listar los familiares. Listo. Entonces ya terminado eso, vamos a añadir familiar. Hacemos las dos vistas. Y añadir familiar, pues debemos ir aquí al HTML, al CSS, ve a la implementación, que sería public read only, repositorio y repositorio familiar. Creo que necesita más ayuda. Repositorio familiar y hacemos el constructor. Add familiar model y repositorio. Entonces aquí this.familiar, repositorio familiar. Lo que nos falta acá sería familiar, ¿no? Porque este es el nuevo que vamos a agregar. Entonces, a ver, este nos pide que agreguemos, no, este nos pide que agreguemos persistencia, este nos pide que agreguemos, este pide que agreguemos el dominio, ¿listo? Ay, no, solo quiero un using, no le pido nada más, ¿listo? Ahí está bien, listo. Viene un get, entonces pues inicializamos esa variable, igual mío, familiar, que es la que vamos a escribir. Y ahora en el pods, public y action result, on pods, es que vamos a recibir un familiar nuevo. El familiar pues ya editado. Familiar, de esta variable de llamarse igual a esta, eso ya es por cosas del framework. Y entonces allí vamos a llamar el repositorio try. Entonces, repositorio familiar.add familiar, ¿listo? Luego viene el else, es que el else es el catch. En caso que esa vaina falle, entonces return page redirect. Sí, es page redirect. Lléveme a
el error, ¿no? Lléveme un error acá. Y acá, entonces, sería return hey redirect, lléveme a punto slash list familiar. Listo, lléveme a esa página. Vamos a ver qué error hay aquí, porque ese error me tiene space redirect. A ver si lo olvidé, puede ser que lo haya olvidado. Vamos a añadir médico, crear médico. A ver, redirect to page. Ah, bueno, lo tenía al revés. Entonces, ahí ya está. Bueno, primero solucionado y este segundo error que le pasó, a ver. ¿Qué le pasó a usted? Ah, ok. Entonces, como lo tengo en el repositorio, Santa Madre Bendita, punto, add familiar, no funciona, ok, punto, a ver qué hay, add familiar, con minúscula, listo. Entonces ahí ya tengo todo lo que va a hacer, lo edito esto, voy a robarme el formulario de médico, en crear médico, es este mismo formulario, y lo que vamos a hacer entonces en añadir familiar, en el HTML es esto, la directiva de using, el dominio para el que el género, este médico lo vamos a cambiar por familiar, familiar, listo, hacemos eso, familiar.id, familiar.cédula, listo. Bueno, entonces aquí es inaccesible porque no lo puse público, ¿verdad? A ver, esto es private y esto es público y esto puede ser get y set. Get y set, listo. Hay un error. ¿Y esto por qué le pasó? Eso está mal hecho. Ajá, ahora sí. ¿Por qué está relacionado con esta variable y esta variable debe ser esta de acá? Perfecto. Ahora sí. Para acá hay unos errores. Es que pues ya no es hospital. Esto sería dirección. Que sería familiar.dirección. Dirección. Familiar.longitud. Longitud. 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 Bueno, la dirección sí sería como requerido, pero pues eso, longitud y latitud, no. Y luego la latitud. Listo, aquí ya tengo todo. Longitud y latitud. Bueno, entonces vamos a comprobar si todo está bien. Eso lo hacemos con una compilación. Profe, pero ahí no tiene que colocar también familiar.latitud. Profe, ahí sí, eso sería así. Ahí tiene Sí. 4 de longitud. Sí, porque no, agrega vacío básicamente. Eso es lo que pasaría si hago eso así. Bueno, vamos ahí. Bueno, el RON igual compila. Listo. Entonces vamos acá. Vamos aquí a donde dice localhost 5001. Bueno, aquí ya tenemos. Entonces gestionar, bueno, hay muchas gestionar enfermeras, pero este es el que ando buscando. Entonces, gestionar familiares. Entonces, bueno, varias cosas que hay que corregir. Lo siento, es como por la premura. Este botón debe llamarse agregar familiar. ¿Listo? Y ese poco de enfermeras que hay ahí, pues básicamente vamos a corregir el layout. Es para hacerlo así de rápido. Privacy, entonces esto es gestionar pacientes. Y esto es gestionar familiares. ¿Listo? Bueno, solo tengo la de agregar. Vamos a agregar aquí cédulas con 1000. Juanita, 12 años, ella le toca cuidar a la mamá, vamos a ver, femenino. Calle 12, número 1110, longitud 12, latitud 15. Miren, ahí está agregada Juanita. Agregamos otra Juanita, cédula 2001, nombre Pedro Pérez. Profe, ¿qué función tiene esa longitud y latitud? No recuerdo. La georreferenciación de donde viven. Okay. No tiene otra función. Calle 12, número 1312 de 20, longitud 10, latitud 23, guardar. Aquí ya hemos agregado dos datos.
Vamos a agregar médicos, como borramos la base de datos. Entonces tengo voy a usar cédula 100 aquí. Pedro Pérez, edad 10, médico de 10 años. No, es como irreal. Hospital San Juan, tarjeta profesional. Listo. Agreguemos una médica. Una señora. Entonces, 2002. Nombre María Solán. Edad 76. Género femenino. Hospital universitario. Y la tarjeta profesional, pongámosle esta. AR123. Listo. Aquí se agregó. Vamos a gestionar enfermeras. Que aquí ya tenemos varias enfermeras. Bueno, enfermeras. Esto es lo de... ¿Qué pasó aquí? Bueno, gestionar médicos y gestionar enfermeras. Recuerden que la enfermera está repetido. 5001. Nombre Berta Lucía Ramírez. Edad 98 años. Femenino. Hospital San Juan. Información adicional es mal genial. Bueno, ¿qué más? Tengo agregar enfermera. Cédula 9001. Nombre Pedro Martínez. Edad 43, género masculino, hospital universitario. Información laboral, se encarga de aplicar vacunas. Listo, es un vacunador. Perfecto. Bueno, ya tenemos acá esto, ¿no? Era lo que yo quería, ¿vale? Entonces, vamos a continuar ahora con paciente, que era mi objetivo el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que con paciente, cuando vamos a hacer la vista, añadir familiar, gestionar pacientes. Voy a cerrar toda esta vaina. Y bueno, entonces aquí viene listar paciente. Vamos a hacer primero listar paciente. Y aquí ya vienen algunos cambios. Entonces, de listar paciente, pues, private. Entonces, read only. Y repositorio paciente. Repositorio paciente. Lo mismo, hacen la construcción, public, list patient model. Y repositorio y this, punto. Repositorio paciente igual a repos. Listo. Vamos a corregir entonces eso. Bueno, luego viene y enumerable paciente, pacientes. ¿Listo? Esta vista es muy fácil en ese sentido. Añadimos la persistencia y añadimos el dominio. Listo. Listo, acá ya tenemos eso. Get familiares, perdón, pacientes, es igual. El repositorio, paciente, punto, get, pacientes. Aquí está. Listo, no es más. Eso es todo. Vamos a hacer aquí la lista. Entonces, como yo soy un hombre perezoso, entonces vamos a llamar desde médico. Pues eso es un copy-paste, básicamente. Entonces acá pues voy a copiar y pegar esta vaina. ¿Listo? Pues la verdad, no vamos a hacer nada diferente a esto. ¿Sí? O sea, al final eso se convierte en copy-pastes. Entonces, list médico, list paciente. ¿Qué hice en paciente? ¿Qué hice acá? Ok. Espero no haber hecho un daño. Luego acá vamos al paciente, al otro. Listo. Acá ya tenemos los dos. Entonces, bueno, pego eso. Y acá entonces, @using el dominio. Pues debo decirle que use el dominio. Quitar en casa.dominio. Y acá, entonces, gestionar pacientes. Podrás gestionar los pacientes. Aquí tengo agregar paciente. Y estas acciones, pues, van a cambiar. Entonces, bueno, este sí es largo, perdón, este sí es larguito. Entonces, dirección. Aquí viene la longitud, la latitud. Aquí viene la longitud, la latitud y vienen 3 campos más, que sería el médico, el familiar, pues que tiene asignado, que ya son consultas cruzadas, familiar. Luego viene el médico y finalmente la enfermera. ¿Listo? Miren que aquí vamos a poner los nombres cuando lo tengamos. Listo. Model.familiares. Model.pacientes. Qué pena. Bueno, vamos a cambiar este nombre de médico por paciente para tener cohesiones de código, o sea que no vaya a pasar algo raro.
Luego aquí viene género, hospital, aquí viene la dirección, luego viene la longitud, la latitud y viene lo importante, la longitud de arroba paciente. Bueno, voy a copiar eso porque pues, son 3 nuevos que meto. La longitud, la latitud, luego viene el familiar que lo cuida, el médico que lo tiene y la enfermera que lo visita. Y vamos a quitar estos botones porque pues no es el objetivo. Profe, le falta uno. Qué pena. Pues me faltó. Creo que la latitud. Longitud, latitud, sí señor, gracias. Entonces longitud, latitud y esto. Bueno, ya tengo todo. Entonces, muy bien. Esta lista pues realmente no tiene mayor gracia aquí. Model.pacientes. Seguro no está público. Ajá. Y no está con propiedades get y set. Entonces no pueden consultar. Bueno, ahora sí, está como propiedad. Ahora sí ya, funciona. Listo, esto sabemos que funciona. Ahora vamos a añadir, que viene la gracia. Resulta que aquí en añadir va a cambiar unas cosas. Entonces en añadir paciente, pues aquí viene normal. Public. Private. Read only. Repositorio. Paciente. Repositorio. Paciente. Lo normal. Luego viene el constructor, add patient model y repositorio paciente, pongámosle repositorio paciente, hacemos la igualación, this.repositorio paciente igual a repositorio paciente. Vamos a hacer la importación de eso. Esto vamos a hacer la importación de la capa de persistencia. Por ahora no he hecho nada raro. Entonces, aquí viene una cosa, como es un formulario de añadir, entonces pues vamos al formulario de añadir que teníamos de enfermera, de familiar, que tiene muchos datos parecidos, y pues que no me toca hacer mucho trabajo. Entonces, vamos aquí, este es el de listar, tenemos el de añadir familiar. Este es el formulario. Listo. Vamos a copiar ese formulario, aquí vamos a copiar ese dichoso formulario. Aquí sería crear familiar. Bueno, vamos a ver si tengo por ahí médicos por ahí. Cédula, agregar familiar, a ver, crear familiar. Ah, bueno, ya está. Bueno, entonces el de crear familiar lo tenemos allí y lo voy a copiar acá en el paciente. ¿Listo? Pues es en general muchas cosas similares. Y vamos a cambiar ese familiar por paciente. ¿Listo? Replace paciente, porque al final es el que nosotros vamos a usar. Entonces, ahí la mayoría de datos son iguales. Lo único que va a cambiar es que pues vamos a añadir otras cosas nuevas. Tengo ahora el familiar public, paciente, get y set. Ese es el paciente que yo voy a añadir. El paciente, ¿no? El paciente viene desde el dominio. Listo. Y el get paciente es igual a new paciente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, paciente ID, paciente cédula, paciente edad, paciente género, paciente dirección, paciente longitud, latitud. ¿Y qué nos falta? Pues nos faltan los últimos 3. Sería persona. Entonces sería, inicialmente empezamos con el familiar, que sería paciente.familiar, según el modelo. Paciente familiar, bueno, eso viene desde la entidad. Luego tendríamos, a ver si siguen vivos. ¿Sí? Luego paciente.médico. Médico. Paciente.médico. Paciente.médico, paciente. Enfermera. ¿Listo? Entonces, pues así los tengo inicialmente. ¿Sí? Así los tengo inicialmente. Y esto es médico. Esto es enfermera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí hay un error que quiero corregir. ¿Dónde estará? Para saber más bien que me lo diga acá dónde está. Porque no voy a ponerme a pelear con eso. En .NET Build hay un error, no sé dónde está. Voy a poner a pelear con eso. Que me diga dónde está el error. Y yo pues peleo con él. Listo, me dice que en la línea 23 no encuentra
el género, pero si yo agregué la directiva de dominio, no agregué la directiva de dominio. Eso era lo que estaba molestando. Importamos el dominio y ya puede ir el género. Listo. Entonces ahí ya debe estar completamente solucionado. Bien, cuando ejecutamos esto, miren, .NET Run, miren lo que sucede. Y miren que yo puedo agregar un paciente sin ningún problema. Seguimos acá. Miren que yo puedo agregar un paciente sin ningún problema. Observen. Vamos a actualizar. Gestionar pacientes. Y miren, aquí tengo la lista de pacientes. Vamos a agregar un paciente. Bueno, si hay algún error, pues lo arregla. Parece que el adicionamiento no está bien. Vamos a ver, agregar pacientes donde me lleva. List paciente aquí. Vamos a ver dónde nos lleva eso. Ah, crear paciente. No, esto está mal. Es ADD paciente. Listo. Por eso es importante que conserve los mismos nombres, todo eso. Listo. Entonces, aquí vamos a darle a actualizar. Y bueno, aquí ya me lleva a la pantalla. ¿Qué es? La cédula va a ponerla por 9000. Juan Pérez, de edad 12. Dirección, calle 1, número 233, longitud 10, latitud 21. ¿Y qué hago con estos campos? ¿Aquí qué coloco? Entonces, ustedes colocarían ahí, ¿no? Pues familiar Berta, médico Juan y enfermera María, por ejemplo. Si le doy guardar, eso guarda, ¿sí? Pero, miren aquí en gestionar pacientes, eso no guarda. ¿Ve qué raro? A ver, vamos a guardar a dónde me lleva. Vamos a ver vamos a ver, el de añadir paciente, ¿cómo está? Ah, yo tan bobito, ¿qué me falta? Public Board, Action Result, pues tengo que hacer el de guardar, ¿no? HomePods, ¿correcto? Y aquí recibo el paciente, ¿listo? El paciente que voy a guardar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, try, entonces sería contexto paciente, el repositorio paciente, punto, add paciente, añádeme ese paciente. Si eso es así, entonces, redirect to page, lléveme a list paciente. ¿Listo? A list paciente, es paciente, pacientes, paciente, lléveme a esa página. Y en otro caso, lléveme a la página de error. Redirect to page y lléveme al error. ¿Correcto? Añadir paciente, creo que es add paciente. Y ahí ya funciona. Listo. Ahí tuve pues como el pequeño olvido de no agregar eso. ¿Listo? Entonces, ¿dónde run? Entonces, miren lo que sucede. Vamos a ver. Aquí ya está corriendo, ¿no? Ya está corriendo nuestro servidor. Ajá. Entonces, vamos a darle guardar. Y miren lo que sucede. Miren, ¿qué pasó aquí? Me aparecen vacíos. O sea que toca ponerlo como un menú desplegable. Sí, y eso es lo que voy a hacer hoy. Sí, porque miren que si revisamos acá las personas, si es que me deja, si es que esa vaina me deja hacer, me deja vivir. Bueno, si ustedes ven acá, voy a ampliarlo un poquito. Si ustedes ven acá, voy a hacer un query. Cele asterisco from personas. Voy a hacer, vamos a ver si me deja, personas. Y esta tabla, por favor, seleccióneme. No, pues que esto está lentísimo. No hay query y las queries requieren conectarse. Por lo que no me gusta. Bueno, conectarse y conectarse acá a este. Y a la base de datos quiero conectarme. No, eso es lentísimo. Pero necesitamos verlo. Listo. Voy a seleccionar aquí la base de datos, que ustedes son el grupo 53. Miren, está la consulta. Miren, Juan es un paciente. Miren el discriminador. Es un paciente y miren. ñul. Y miren acá. Médico ID, enfermera ID o familiar ID. ¿Sí? Entonces, tengo que tener como la forma de seleccionarlos, que es lo que vamos a cambiar. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Todo este proceso lo hice para llegar justo a ese momento. Entonces, para consultar los familiares y todo eso, yo necesito aquí tener, muchachos, yo aquí necesito tener los repositorios de los otros para poderlos usar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Llamarlos private read only
debo llamar el repositorio de médico Médico y enfermera y familia. y familiar, realmente, exactamente, read only, y repositorio enfermera, repositorio enfermera, necesito llamar eso, tiene un error, Aquí hay diferente. listo, y aquí read only, necesito llamar el repositorio de enfermera, paciente, el de familiar, ¿no? Listo, repositorio familiar, listo. Ahora, hay unas cosas aquí que toca. Esto toca inicializarlos, ¿sí? Porque pues esos repositorios conectan a la base de datos. Afortunadamente, como los agregamos como servicios, basta con agregarlos aquí en el constructor, ¿sí? Usted puede agregar lo que usted quiera en el constructor con respecto a servicios. Entonces aquí vamos a añadir y repositorio médico y repositorio familiar, puede ir en cualquier orden, no hay ningún problema, y repositorio enfermero para poderlos usar. Repositorio, perdón, es que ya el cansancio. Repositorio enfermera. Repositorio enfermera. O sea, aquí ya, si necesitan varios repositorios, pues los invocan acá. Y esto, no importa el orden que usted lo coloque acá, eso se encarga de ese problema. Entonces, dis punto. Repositorio médico, repositorio médico. Dis punto. Repositorio familiar, dis punto. Repositorio enfermera, repositorio enfermera. ¿Listo? Listo, aquí ya tengo instanciado el de paciente médico familiar y me falta, creo que están todos, ¿no? Los que necesito, para poderlo relacionar. Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca tener unas variables públicas que lo que van a hacer es tener esa lista de cosas. Entonces, me toca tener un público. Un list de select item. Esto ya ahorita les muestro qué es esto. De select item vamos a tener enfermeras, médicos. Listo, con get y set. Listo, este select item viene desde select momento. Creo que tengo que consultar. En momento tengo que consultar algo, porque select list item. Ah, ya, select list item. Creo que select list item. ¡Ay, no! Select list item. Aquí está, listo. Ya importo este rendering que me ayuda con eso. Luego vamos a tener un public list select item de las enfermeras, get set. Vamos a tener, hay un error, ¿no? Y un public list select item de los familiares. ¿Listo? Familiares, get y set. Entonces, estos van a contener la lista de los médicos, la lista de las enfermeras, la lista de absolutamente todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener aquí que inicializar los otros. Entonces, médicos es igual a repositorio, repositorio médicos, punto, get al médico, ¿sí? Pero voy a tener que armarlo. Punto, entonces aquí vendría query select. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una función, entonces sería new, aquí está m, entonces m es la tabla médicos, new, select item, listo, select item, select list item, y vamos a decir, entonces viene, el text es lo que yo voy a mostrar, este sería entonces m.nombre, o sea, voy a mostrar el nombre del médico, y el value vendría siendo m. Usemos el ID, o la cédula, ¿listo? La cédula, son únicos. Entonces, esto va a garantizar que esta parte de aquí funcione. Y esto lo tenemos que transformar en list, ¿listo? Para que se haga la conversión. Entonces, de esta manera, esto aquí va entre paréntesis, qué pena. Y entonces allí, miren lo que vamos a empezar a construir. Listo. Bueno, entonces allí ya debería de funcionar. Bueno, aquí tengo que decirle punto to string, ¿listo? Para que eso funcione, ¿listo? int, ok. Como estos son strings, entonces convert punto to string m.cell, listo. Ahí ya obtuve todos los médicos, ¿listo? Ahí ya debería de funcionar por completo.
Ajá. Y aquí, entonces, básicamente esto cierra y lo transformamos en una lista. Listo. Entonces ahí ya está. A ver, ¿qué pasó? Es tu string con T mayúscula. Listo. Ok, ya. Listo. ¿Qué hicimos? Consultamos los médicos y creamos una lista que tenga como texto el nombre y como valor la cédula. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Luego de aquí, ¿qué viene? Viene el tema de las Enfermeras y los las familiares. enfermeras y los familiares. Enfermeras y familiares. Bueno, aquí voy a cambiar por E. Eso ya sería repositorio enfermera punto get a las enfermeras. Hacemos un select y construimos eso. Construimos un select it. ¿Cuál método está? Get al enfermeras. Qué raro. Me dice que no contiene una definición por get enfermera. Entonces, ¿qué tiene usted? Tengo que volver al repositorio. Problema de no ser coherente con esto. Eso sí es un problema que tengo. Vamos al Creo que es repositorio. enfermera, creo. Es ¿Creo? enfermera. Ah, bueno. ¿Sí? No, mira que sigue con el error. Igual lo podemos buscar aquí en el repositorio sin ningún problema. Hospital en casa, punto, repositorio. Aquí. Entonces, repositorio de enfermera. Sigues get enfermera. Entonces le digo, no ser coherente con esto. Entonces traten de, para que no les pase lo mismo que le pasa a mí. Listo. Entonces, enfermeras y luego viene familiares. ¿Listo? Familiares sería entonces repositorio. Bueno, aquí por conservar la coherencia, la E de la tabla de enfermeras. ¿Listo? Conservar como la coherencia. Y luego sería repositorio. Esto sería repositorio familiares, familiar.get al familiares. Ahora sí, esto tiene mayor cohesión. Y bueno, lo mismo. ¿Listo? Lo mismo. En sentido es lo mismo. Punto select, entonces, de familiares, voy a ponerle aquí la función F. La función F. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué va a cambiar acá? ¿Sí? Ya tenemos todo esto. Ya tenemos los familiares, ya tenemos las enfermeras y tenemos los pacientes, los médicos. Entonces, aquí vamos a cambiar estos señores por selecciones. ¿Sí? Vamos a cambiar estos señores por selecciones. ¿Me permiten? Pues no me lo sé de memoria. Voy a buscar el que hice hace poco. Pues ya lo tenía trabajando. Entonces, eso sería aquí en un momento. Eso lo tendría aquí yo en... Está aquí, ciclo 3, grupo 3, hospital en casa, sería el frontend, las páginas, los pacientes. Y aquí tendría añadir paciente. .html. Y el que yo tengo es aquí está, listo, sino que pues no me lo sé de memoria. Entonces, bueno, por paciente familiar, cédula, voy a llamarlo entonces, bueno, vamos a obtener la cédula del médico, entonces vamos a añadir otras variables nuevas. Entonces, model.médicos, luego aquí vamos a obtener, bueno, ahí me equivoqué, aquí sería... Ahí sí es cédula médico, aquí es cédula médico, aquí es cédula familiar. O sea, vamos a tener las cédulas únicamente. Familiar, la cédula del familiar. ¿Listo? Y acá vamos a obtener únicamente la cédula de la enfermera. Model punto familiares. Model punto, miren que eso es un select. Eso lo hace automáticamente. Tengo que construir esas variables. Ya les vamos a ver cómo lo voy a hacer. Cédula enfermeras. La cédula de la enfermera, model.enfermeras, paciente. Perdón, cédula enfermera. ¿Listo? Cédula enfermera. Entonces, muy bien. Aquí ya tengo que construir entonces aquí esas variables. ¿Listo? Entonces la voy a llamar public int cédula médico, que es la que yo voy a manejar. ¿Listo? Cédula médico son las cédulas que yo voy a manejar. Public int cédula enfermera y finalmente public int cédula familiar. Esos son los que me van a recibir los datos. Bueno, muy bien, y ahí ya da bien. Y finalmente aquí en el post voy a recibir
INT, cédula médico, INT, cédula enfermera, debe llamarse igual, ¿listo? No importa el orden en que los coloque, pero deben llamarse igual. Y cédula familiar. ¿Listo? Ahí ya los tengo. Entonces, esos son los 4 que yo sé. Bueno, entonces aquí ya tengo esos campos. Entonces, vamos a mostrar cómo trabaja. ¿Listo? Y alcanzamos a mostrar cómo se inserta. Perdón, aquí en terminal, control C, vamos a compilar, por si acaso hay algún error lo corregimos. Vamos a ver si siguen vivos. Esto me está bloqueando las... Sí, sí, profe. Sí, eso me está bloqueando ese navegador está cerrando las ventanas sin avisar. Me pasó en la clase de la mañana, eso fue un dolor de cabeza. No un error. ¿Cómo cambia la cosa? Listo. Entonces, miren aquí lo que pasa. Vamos a agregar pacientes y miren ahora lo que sucede. Miren acá. Familiar, Juanita, Pedro Pérez. Médico, Pedro Pérez. Bueno, hay familias que llaman igual, María Solano. Y miren, Pedro Martínez. Aquí tenemos las enfermeras, tenemos los médicos, tenemos para seleccionar, ¿sí? Obviamente, yo no he hecho nada de guardar. Para guardar, muchachos, toca hacer lo siguiente. Y me toca aquí hacer unas consultas. Entonces, enfermera, igual a enfermera, perdón, enfermera, es igual a repositorio enfermera, punto get, enfermera, por la cédula de la enfermera, ¿no? Listo. Luego, médico, tengo el objeto. Médico, igual a repositorio médico.get médico por la cédula. Muchísimas gracias por completar. Y finalmente tengo médico, después tengo a... ¿Cuál me falta? Cédula médico, profe. El familiar, ¿no? Familiar. Repositorio familiar, get familiar, cédula familiar. Listo, ahí tengo todo eso. Aquí es cédula médico. Muchas gracias. Y bueno, supuestamente yo podría hacer lo siguiente. Paciente punto médico igual a médico, ¿no? Pero miren lo que va a pasar. Paciente punto familiar igual a familiar y paciente punto... Eso, lo que les voy a mostrar es una limitación. Igual a enfermera. Listo. ¿Listo? Entonces, supuestamente, ahí completo lo que le falta al objeto. ¿Correcto? Entonces, debería agregarlo ya con todo. Entonces, ¿qué sucede? Observen aquí. Voy a compilar. Regálenme unos par de minuticos más y ya les completo, para no dejar esto incompleto, ¿vale? .NET Build. Sé que es tarde, pero denme un momentico, por favor. .NET Build. .NET Run. Y miren lo que sucede. Miren lo que va a pasar. Ve, .NET Run. Miren lo que va a suceder. Bueno, entonces acá voy a añadir una cédula nueva, 12.001, nombre Carlos. No se recargue, ¿no? No, no es necesario, no es necesario. Ah, ok. Calle falsa 1, 2, 3, 12, 14 y guardar. Miren lo que apareció un error, ¿sí? Resulta que aparece un error. Resulta que esto, cuando yo hago estos cambios, muchachos, cuando yo hago estos cambios, resulta que se me daña la estructura del paciente y le coloca el ID. Eso es una limitación del framework. ¿Qué toca hacer? Toca hacer lo siguiente. Después de agregarlo, agregan los campos y ¿qué creen que hago después? ¿Qué creen que hago después? Hice los cambios en el objeto. ¿Qué creen que hago después? Eso es un problema que aparece por los IDs. Resulta que al hacer esto, los IDs se setean y no hay forma de manejar eso. Toca hacerlo de la manera que lo vamos a hacer. ¿Qué creen? Ya lo añadí. ¿Qué creen que puedo hacer después? ¿Qué creen que puedo hacer después? Convertirlo. Editarlo, actualizar. ¿Editarlo? El nombre. No, o sea, nosotros tenemos la función de editar. ¿Sí? Entonces, lo agregan. Entonces, ¿aquí qué pasa? Se agrega tal cual. Se agrega tal cual. ¿Listo? Por problemas del framework, al intentar editar el objeto, el ID se establece. Y eso es lo que nos está alegando, ¿sí? O sea, ese error, pues, no tiempo a mostrárselos, pero es por eso. Entonces, primero lo agregan, luego agregan los campos y luego lo editan. Y miren lo que sucede ahora. Vamos a Pero volver a sería correr eso. familiar. Repositorio familiar. Punto edit familiar. Edit paciente, persona. Paciente. Ajá.
Repositorio paciente. Punto edit paciente, ¿no? Punto edit paciente. Sí, ahí tiene razón, ahí me he equivocado. Punto edit paciente. Listo, ahí ya debería de funcionar. Muchas gracias. Entonces, done el build. Y ya vendría la última modificación que voy a hacer. Porque hay una cosa que va a suceder que no vamos a poder ver en la tabla. Listo, me devuelvo. Eso es lo bueno, que vamos a insertarlo, vamos a guardar. Y miren que me lo devuelve. Y miren, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué vieron ahí? Es que como el espacio de memoria. El espacio de memoria. Para manejar eso, muchachos, entonces, para manejar eso, como la consulta ya nos dio todo, vamos aquí a listar paciente. Cuando ¿El ustedes ya espacio de tienen memoria otros o es el objetos, objeto? ¿cómo? ¿Es el espacio de memoria o es el objeto? Es el objeto, ¿sí? El nombre. Pero sí, o sea, es correcto, es donde está ubicado. Nombre, y mira, nombre. Sí, nombre. ¿Listo? Podemos pedir el nombre, ¿sí? Entonces, control C, don el build y donet run, ¿sí? Entonces, miren lo que va a suceder. Actualizamos. Familiar.nombre. A ver, me dice que el objeto reference, bueno, está molestando por el nombre del familiar, qué raro, porque se viene desde persona. Vamos a ver, entidades, persona, persona.nombre. Bueno. Entonces, aquí me está molestando, vamos a ver, creo que también me va a molestar por médico, y ahí ya cobra sentido lo que les iba a explicar, ya para finalizar. Don el build, creo que queda un error, don error, ahora con médico. Listo. Entonces resulta que aquí me va a dar otro error. Con médico.nombre. Resulta que, a pesar de que me dice que son los objetos, no me los está devolviendo instanciados. Para hacer eso, tenemos que volver al repositorio, el repositorio de paciente, aquí, y vamos a cambiar una consulta, la de get al paciente. Entonces, repositorio paciente, aquí, y donde aparece esta consulta, entonces toca hacer lo siguiente. Punto include y los nombres de los campos. Vamos a llamar, el primer campo se llama familiar ID, eso es de la base de datos, punto include. El otro sería médico ID, punto include. Ese sería el otro enfermera ID. O sea, tienen que ir a los nombres de estos campos para poder tener los objetos. Eso ya es cosa del framework. Eso ya es cosa del framework. Acá Falta donde yo familiar. tenía... dígame. Faltaría familiar. Sí, eso es lo que estoy tratando de buscar acá en un momento. Entonces tengo el de personas, a ver si tengo la query. Aquí está, enfermera ID, miren, médico ID, ajá, miren, médico ID, familiar ID y enfermera ID, ¿listo? Ahí está, ahí está básicamente. Entonces, eso es lo que toca hacer allí en ese punto. Entonces, toca hacer esa consulta con estos include. No contiene la definición de include, no es accesible. A ver, ¿cómo es? Pero sí, así es que yo podría hacer estas includes. Momento B, ya no me acuerdo cómo lo hice en el momento include. Ese include no soluciona ese problema. Include Entity Framework Code. Listo, ese include me permite hacer eso. Entonces, punto where, no sé dónde está el include. Este está aquí, me mandaron para acá. Include, listo. Include method. Include, where, contest.students. Include, qué raro. From SQL. Bueno, múltiplo include. Yo lo había podido hacer en el campo inicial, pero aquí ya me está molestando.
Vamos a ver qué nos ofrece pacientes para poder linkear eso. All. Include. Vamos a ver. Hay uno que es para obtener todos. Arregla el problema. Local. Join. No. Select. ¿Dónde está tu array? No me interesa. Arriba está all. All. Sí, este es el que me selecciona. All. Vamos a ver qué me dice. ¿Es válido? Vamos a ver. Necesito conectar estos includes, pero ya no me acuerdo que había colocado yo acá. Había uno que era all. Había uno que era punto. Bueno, podemos hacer find, no, first, get type, join, last, local, más. Ve qué raro. Yo había podido hacer este de los includes sin ningún problema. Lo he hecho aquí en la consola. Vamos a ver si aquí logra. Si lo he hecho aquí. No, yo básicamente ya aquí había borrado. Chanfle. Necesito esos includes para poder hacer esa. Para poder hacer eso. Vamos a ver cómo. Vamos a ver, estos includes el que me arregla la vida. Ese include el que me arregla a mí la vida. Contest.where. Vamos a ver, include. Include, ese es en F6. .where. Ah, bueno, puedo hacerle un where vacío. .where. .include. Ahora ya no tiene el where. Ah, bueno, entonces where toma 0 argumentos. Básicamente, pues puedo hacer una trampa. ¿Y ahora qué pasó? Ahora el problema es... ¡Ay, no! Ahora el problema se pasó para acá. Queryable paciente no se incluye la definición de include. Ah, no, pues obvio. Claro, esa definición viene, ajá, viene desde aquí. Ay, yo tan bobo. Era solo una inclusión. Listo, .NET Build, y miren, .NET, ok, qué error hay. De paciente no contiene una definición de include y no es accesible, ¿qué? Pero ¿y aquí por qué no me marca error? Porque no lo he guardado. ¿No ven? Efectos del sueño. Run, miren acá. La Y S, ahora. que dejó la S, tiene que correr una S que agregó ahí arribita. Sí, hay una S malvada. Listo. Que no. Listo. A ver si ya nos podemos ir a dormir. Listo. Listo, compiló. ¿Dónde run? Entonces, cuando ustedes quieran incluir los objetos directamente, pues deben hacer ese include. A mí se me había olvidado por completo que era que tocaba agregar ese framework core. Eso lo pide el include. Entonces, ya ahí lo tenemos. Y miren lo que sucede. Ya deja de ser un error y pasa a ser otro error. Base include path, familiar ID. Entonces creo que solo el nombre no es el nombre en la base de datos, sino el nombre del campo. Nombre del campo. Listo, creo que es el nombre del campo. Vamos a ver. ¿Y dónde es run? Listo, vamos a ver. Ay. Paciente.familiar.nombre. No, sigue molestando con... Se supone que aquí ya tengo los objetos. Bueno, entonces eso queda... se supone que allí ya me pasan los objetos, las instancias. Y no debería de molestarme con eso. ¿Listo? No debería de molestarme con eso. Porque yo ya le estoy pasando las instancias de los objetos. Eso no debería de tener ningún problema. Y podría invocarlos así. Pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, si no, podemos hacer otro tipo de consultas. ¿Listo? Listo. Entonces, acá supuestamente tiene el familiar, el médico y la enfermera, pero pues aún no les puedo consultar los campos. Sabemos que en la base de datos tenemos ya insertados los campos. Miren, ya Carlos Delgado, miren, como paciente ya tiene los IDs, ¿sí? Ya tiene los IDs, que es lo importante. Entonces, bueno, eso lo solucionamos el viernes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar. Me disculpan, pues, haberme extendido unos 10 minutos.
Una pregunta, muchachos. Yo voy a subir eso obviamente al GitHub, ¿no? Y allí ya pueden hacer consultas y ya enlazar diferentes tablas, como les mostré. Profe, pero del GitHub, yo no pude bajar esa información. Eso se, ¿Cómo se así? baja desde su Él, dirección de él Cardell, ¿cierto? dice, él abre la carpeta, abre cada archivo, pero no deja ver nada. Y yo ensayé con con otro GitHub y allá uno selecciona la carpeta, le dice descargar archivo y baja todo en comprimido y ahí ya deja abrir. Pero lo No, no lo he podido ver. Pero debes importarlo, ¿no? No sí, deja ver. es que toca darle clon, y luego darle git pull. En la guía de la semana pasada encuentran cómo manejar esos repos. ¿Listo? ¿Dónde encuentra el GitHub? No, está en la área comunicativa. Todo lo que ustedes necesitan está en el área comunicativa, en ese caso. Listo, muchachos. Entonces, miren, ¿cómo lo hago? Si usted le dan git clone, les baja el proyecto. Cada vez que ustedes necesitan hacer un cambio, cada vez que quieran recoger un cambio que yo hice en clase, le dan git pull. Él trae los cambios desde ahí. Bueno, y pues yo ya voy a hacer esto, git desde punto. Eso ustedes lo hacen con la guía que les dejaron allí. Git commit -m, cambios grupo 53. Bueno, ya nosotros ya avanzamos bastante. Y tendríamos git push. Luego, muchachos, yo voy a repetir todo este proceso con el de la agenda de perros. Con esa de agenda de perros. Listo, ahí ya están subidos los cambios. Aquí en el GitHub ya están subidos. Ya ves que ustedes los manejen. Recuerden, clonar y hacer el respectivo pues manejo con la herramienta que les presentaron. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que ya es bastante tarde. Voy a apagar la grabación para atender como la duda que había y ya procedemos a terminar. Muchísimas gracias por su asistencia, ¿vale? Ya está como tarde. Gracias. Entonces, listo, dale.